Hoy la prioridad sobre todo tiene que ver con el poder tomar control de la situación, ayudar a los evacuados, que hay aproximadamente 6.000, y que particularmente en situaciones como Concordia están más afectadas por el tema del casco urbano, y después todo lo que se pueda hacer para ayudar y mitigar el impacto de esta situación se hará. Sí, está bastante crecido adentro, porque él fue a ver y un tanto así como 20, 30 centímetros ya está. De la noche al otro día, 20, 15 centímetros está subiendo. En primer lugar, transmitirle los saludos del presidente de la Nación, de Mauricio Macri, con quien hemos hablado hace poquitas horas y que en el marco del trabajo de la supervisión de esta situación de las inundaciones que estamos viviendo en toda la región, nos pidió que viniéramos hoy aquí, trabajar junto al gobernador y los intendentes, en primer lugar para transmitir un mensaje de apoyo del gobierno nacional, de que estamos aquí junto a los correntinos, acompañando en esta difícil situación. Porque indudablemente este es un problema que nos compete a todos, por eso necesitamos seguir articulando las respuestas a las demandas que son constantes.